Otra vez buenas tardes a todas, una disculpa. No sé si me escuchan ya. Ok, les comentaba que estoy sufriendo problemas con mi internet, entonces va a ser muy probable de que me salga yo de la transmisión, así que no se me desesperen, espero no salir mucho tiempo. Entonces vamos a aprovechar el tiempo con respecto a la clase de hoy. Hoy nos toca revisar la sesión 3 que es precisamente los niveles de análisis de la sociología de la educación y relación de la educación de la sociología de la educación con con otras ciencias afines. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a empezar con las participaciones. Le vamos a dar ahora a Ernesto. Primero lo saludamos. Buenas tardes, Ernesto. ¿Nos puedes comentar algo sobre la lectura? Hoy se nos fue Ernesto. Sandra, ¿nos podrás comentar algo sobre la lectura? Sí, Sandra. Adelante, te escuchamos. Lecto que hicimos anteriormente. Bueno, pues yo lo entendí de esta esa tanto como la ciencia no por responder y que ambas van como muy de la... Ajá. Ok, bueno, parece ser que también no se te escucha muy bien, Sandra. Em, bueno, pero de todas maneras, muchas gracias. No sé si nos puedas comentar entonces en el chat tu participación. Por favor, Sandra, para que le demos oportunidad a alguien más de participar. Em, le vamos a dar la oportunidad a Claudia. No sé si nos puedas comentar algo de la lectura. Buenas tardes a todos. Bueno, en la lectura pudimos ver las relaciones de la sociología, la educación con otras ciencias. Ajá. Ok, adelante. Una de las relaciones puede ser que la sociología se relaciona con la biología, Sí. de ahí se relaciona con el resto de los seres vivos. Ok. Se relaciona en la manera de parte y de convivir. También la sociología se relaciona con la psicología. Es la que estudia los fenómenos de la conducta y también este también se relaciona con la economía, la sociología con la economía, Ok. ya que el ser humano necesita satisfacciones para la supervivencia. Muy bien. Pues la, la economía pues es el tipo de recursos materiales de la organización para los seres humanos. Eh, ¿Sí? ¿Algo más? pues en la lectura también pudimos ver este lo que es pues la educación, Ajá. porque en sí todo habla de la educación. Ajá. Y
Pues en sí la ciencia de la educación sí tiene mucha relación con la sociología. Ok, Es un conjunto de estudio científico en distintos aspectos de la educación de las sociedades y culturas. ok, ok, muchas gracias, Claudia, muchas gracias por tu participación. Sí, Eh, profe. Bien, no sé si me parece que estamos teniendo así como ciertos problemas con respecto a la comunicación, entonces no sé si se escucha bien eh, lo que yo comento. Por ahí coméntenme por favor si se escucha bien para que continuemos con la clase y he decidido que entonces yo les hago esta retroalimentación. Muchas gracias Carla, muchas gracias Sandra. Ok, bueno, entonces vamos a platicar. eh, Muchas gracias, Cristal. Vamos a platicar con respecto a la sociología en la educación y por qué la sociología es tan importante dentro de la misma. Pueden hacer sus participaciones también dentro del chat para que yo las vaya leyendo y entonces hagamos más participativa esta clase, ¿no? Bien, Sandra comenta que la filosofía está ligada a la teoría de la educación, al igual que la filosofía se puede relacionar con más disciplinas. Sí, en este caso estamos trabajando con sociología, hoy nos toca sociología, pero es cierto, las disciplinas, las ciencias, están siempre vinculadas con la educación. Sí, no te preocupes, Sandra. Bien, eh, sociología viene del estudio de la sociedad, es decir, estudia la diversidad eh, de un colectivo o de lo individual, digamos, en general estudia la el medio social, es decir, donde nos desarrollamos a cada instante, ¿no? Desde un punto individual o desde un punto colectivo. Carla dice que es la ciencia que estudia el medio social en donde se estudia desde lo individual, sí, hasta lo colectivo, sí, exactamente, ¿no? En ese sentido, ¿qué estudia la sociología? Estudia, eh, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad. Digamos, sería un buen tema de investigación el saber cómo justamente ahora, en esta actualidad, en este proceso de pandemia, cómo es que nosotros y nosotras, o en general la sociedad, nos comportamos con respecto a lo que está sucediendo. Si atendemos las indicaciones de los doctores, ¿no? O pensamos que precisamente es un engaño, ¿no? Cristal dice, el sociólogo puede estudiar la diversidad de niveles, en diversidad de niveles y los planos de este mismo medio social. Sandra dice, se encarga de estudiar el medio social en el cual el sociólogo estudia desde lo más general a lo más concreto, ¿sí? También existe la sociología a profundidad, microsociología y macrosociología. Sí, sí, es cierto. Claro que nosotros vamos a ver sociología de manera muy tangencial, no nos vamos a meter en la sociología como tal, solamente nos va a servir como este trampolín para poder entrar entonces a lo que es la sociología de la educación, porque efectivamente la educación se da en sociedad y entonces la sociología tiene la posibilidad de poder estudiar lo educativo. Eh,
Ok, Dulce dice, la sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender a la educación en su dimensión social, que fue lo que repetimos hace un momentito, o lo que comentamos. Es importante que el sociólogo tenga conocimientos previos. Sí, conocimientos previos en el sentido de la sociología, es decir, del estudio de las sociedades, para que entonces pueda ir y hacer trabajo de campo. Muy bien, entonces, como ya lo comentaban, tenemos la macrosociología, la microsociología. La macro es, por ejemplo, cuando se estudia a grandes eh, sociedades, por ejemplo, o en eh, o en gran dimensión, ¿no? Es decir, cuando se estudian problemas sociales que afectan a una gran población. ¿Cuál es la microsociología? La microsociología es cuando se estudian quizás algo en más pequeño, ¿no? Es decir, posiblemente por qué se está terminando la lengua en tal espacio. Por ejemplo, imagino esto, en Oaxaca hay un pueblo de los triquis, ¿no? Hay un pueblo de los triquis, pero de los triquis que hablan la lengua me parece que solamente hay como 3.000 o de 3.000 a 5.000, no tengo bien el dato. Y entonces sí sería importante hacer un estudio social de por qué dentro de estas lenguas en nuestro país, esa específicamente ya eh, no se sigue hablando, ¿no? En ese sentido, la microsociología, ¿no? O al menos así la concibo, en espacios más pequeños. Con respecto al otro género que trabaja este sociólogo francés, Gurbich, es el de la sociología en profundidad. Es decir, esta sociología que no se queda en lo superficial, sino que investiga más allá de lo posible, ¿no? Carla, nos hablas sobre la macrología, en realidad es macrosociología y microsociología. La macro, lo desconocido, y la micro es lo más conocido, aunque en términos generales la microsociología es el comportamiento que tenemos ante la sociedad y la interacción que tenemos en ella, ¿no? En ese sentido, como les decía, este pueblo de Triquis, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a estudiarlo desde lo que pasa dentro de ese espacio y por qué les está sucediendo eso, ¿no? De quedarse muy pocos y sin su lengua. Mari dice, estudia la vida social humana de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Ok, entonces, en ese sentido, la sociología de la educación es precisamente aquella que estudia el comportamiento de la sociedad o el comportamiento de los entes humanos. Ahora, existe, por ejemplo, sociología y también tenemos psicología social. No es lo mismo la sociología que la psicología social. La sociología estudia, como ya lo habíamos dicho, o como lo habíamos comentado entre todas, estudia precisamente el comportamiento de las sociedades, o el comportamiento de los individuos, o el comportamiento de los entes que están conformando una sociedad, ¿no? En el caso de la psicología social, lo que estudia es la psique
con respecto a la sociedad. Es decir, no estudia el comportamiento social, sino que estudia la personalidad de cada uno de los individuos. Y en el caso de la sociología es la que va a estudiar el comportamiento de la sociedad en sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la sociología con la sociología de la educación? Pues bueno, ya lo comentábamos hace un momento, ¿no es cierto? Que la sociología estudia el comportamiento de los seres vivos y la sociología de la educación va a estudiar a la educación en su comportamiento. Es decir, debido a que la a que, a que a que la educación se da en este contexto de relación, ¿no? De relación y comportamiento con respecto a la misma, es indispensable entonces tener conocimiento de que la sociología de la educación precisamente estudia la educación en ese comportamiento, ¿no? En ese comportamiento. En esa, dice Carla, en esa interacción de los sujetos ante el contexto, en este caso sería en el contexto educativo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace la sociología con respecto a lo educativo? Por ejemplo, ¿cómo es que nosotros nos comportamos en este sentido de lo educativo? Un ejemplo más claro sería cómo estábamos acostumbrados a tomar clases, por ejemplo, ¿no? Nuestra forma de tomar clases era precisamente presencial, dentro de un salón, con un profesor al frente y compartía su clase o había una interacción más humana, digamos, en esa aula. Ahora, ¿cómo hemos migrado en este proceso de pandemia? ¿Cómo migramos de este proceso de trabajo en el aula a un trabajo precisamente en un aula virtual, ¿no? En un aula virtual. En ese sentido, sería interesante que esta sociología de la educación buscara o comprendiera estas nuevas interacciones con respecto a nuestro actuar como estudiantes, ¿no es cierto? Nosotros en el aula nos dejan algunos trabajos para casa y al otro día o cuando nos toque la clase entregamos estos trabajos, ¿no? El mismo profesor ahí vemos, nos hace preguntas, etcétera, etcétera, para que podamos efectivamente ver que el profesor revisó, ¿no? Sin embargo, en este cambio de comportamiento social, porque ahora nuestro comportamiento ha cambiado y en consecuencia el comportamiento individual cambió, si el comportamiento social cambia, el comportamiento individual cambia, el comportamiento con respecto a la educación está cambiando y la forma de entregar nuestros trabajos también cambia. Y además también nuestra forma de adquirir conocimientos cambia, ¿no es cierto? En ese sentido, antes entregábamos trabajos con nuestro profesor, nos los revisaban, nos decían que estábamos bien, en que estábamos mal o que podíamos mejorar, en ese sentido de retroalimentación, y ahora en este cambio social tan radical que hemos sufrido en estos últimos tiempos, lo que hacemos es que usamos otra estrategia, como dice Carla, otra estrategia para seguir precisamente nuestro propio
proceso de aprendizaje. Es decir, en otro momento yo les decía que el ser humano estamos indiscutiblemente expuestos a el aprendizaje. Y que ahora, en este sentido de las tecnologías de la información y de las sociedades de la información y del conocimiento, no podemos en ninguna manera dejar de aprender. Lo único que cambia es precisamente esta manera diferente de adquirir nuestros conocimientos. Es decir, anteriormente nosotros lo que hacíamos era precisamente tomar clases y ir adquiriendo conocimientos ahí de manera presencial, ¿no? Es decir, el profesor o la profesora que estaba en enfrente de la clase les explicaba o les compartía su conocimiento, ¿no es cierto? Y nosotros tomábamos lo que podíamos tomar de esa explicación o de esa clase. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que es cierto, tenemos más o menos estas herramientas, como dice Sandra, o estos recursos o estas estrategias que nos están ayudando a continuar el aprendizaje. Sin embargo, ahora, si nos damos cuenta nosotras y nosotros, nos estamos volviendo independientes del profesor o de la profesora, ¿no es cierto? Es decir, cómo estudiar esa relación educativa que es precisamente parte de lo sociológico, es decir, parte de la sociedad, cómo hemos cambiado en ese sentido de ser solamente receptores de información, ahora ser partícipes de esa información que a su vez introducimos en nosotros y lo convertimos en conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, ahora se les deja una lectura y ustedes la leen. Por ejemplo, Claudia ahora en este sentido de participar ya hizo una participación mucho más larga con respecto a las participaciones que había tenido anteriormente. ¿Esto debido a qué? Pues debido a que yo me estoy separando de esa idea de profesor sabelo todo o del profesor que todo lo sabe para que no se oiga mal, ¿no? Del profesor superior, ¿no? Del profesor que es el que va a enseñar, y me estoy separando de esa idea y ahora estoy viendo al profesor o a la profesora no como aquel que sabe, sino como aquel que me va a compartir sus conocimientos, pero que yo puedo estar en acuerdo con él o en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque precisamente este cambio en mi relación con la educación me da las habilidades de yo independizarme del profesor, es decir, de ser autodidacta, ¿no? Dice Mari, tanto los alumnos como los profesores buscamos herramientas, las herramientas posibles. Claro, ¿no? Es decir, yo les envío información, ustedes las leen y seguramente si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta y la pueden investigar, ¿no? Y la pueden investigar, entonces están buscando también herramientas, están buscando también estrategias que les queden a ustedes, que les pueda, que se la puedan poner, digamos, para aprender lo más que se pueda aprender. Por ejemplo, eh, los PLE. ¿Qué es los PLE? Sean los entornos personales de aprendizaje, tienen como objetivo hacernos autodidactas. Perdón. Carla, ilumínanos con esto de los PLE, no lo he escuchado. Es programas de lectoescritura o no sé.
Ok, los entornos personales de aprendizaje. Ok, ajá, ok, bueno. ¿Qué pasa con estos entornos? Muchas gracias, Carla. ¿Qué pasa con estos entornos personales de aprendizaje? Pues pasa que, por ejemplo, en este sentido tenemos un entorno de aprendizaje. Aunque estemos en relación con el otro o con la otra, nosotros tenemos una forma de aprender. No todos aprendemos de la misma manera. En ese sentido, tenemos diferentes capacidades de aprendizaje. Tampoco todos aprendemos a la misma velocidad, ¿no? Y mucho menos quizás todos aprendemos de manera auditiva. La mayoría de nosotros se nos ha acostumbrado a aprender de manera visual, ¿no? Y en ese sentido, nuestras realidades están dadas más, digamos, más por la vista, es decir, tenemos solo una visión de aprendizaje, ¿no? Además, claro, de que estas visiones de aprendizaje están denotadas por el lenguaje en el que nos manejamos, ¿no? En el lenguaje que nos manejamos. Por ejemplo, me parece que ya les había comentado a ustedes de las visiones que tenemos con respecto del mundo, ¿no? Con respecto a esta aproximación de la realidad, es decir, con esta concepción del mundo o de esta concepción dinámica de la realidad. Por ejemplo, si una persona de la sierra habla náhuatl, triqui, algún otro idioma, cualquier idioma, y además tiene que comunicarse en castellano o en español, esta persona va a tener un entorno personal de aprendizaje mucho más amplio. ¿Por qué? Porque aprende desde su comunidad, es decir, desde su lengua, desde sus costumbres, desde su forma de ver el mundo, desde su realidad, pero además con el simple hecho de hablar castellano o español, tiene un segundo entorno de aprendizaje, ¿sí? Porque entonces tiene que aprender no solamente desde su cultura, desde sus costumbres, desde su forma de ver la vida, la realidad, desde su pensamiento, sino también ahora necesita forzosamente aprender desde el pensamiento de los otros que hablan una segunda lengua, una lengua, digamos, como el castellano, y entonces tiene otra cultura, tiene otro pensamiento, tiene otra forma de ver la realidad, tiene otras cosas, es decir, tiene dos visiones del mundo, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos de buscar esas habilidades, digamos, para comprender la realidad en la que nos encontramos. Dice, la creación, la creación y gestión, Claudia lo comenta, la creación y gestión de un buen entorno o entorno de aprendizaje o un entorno personal de aprendizaje permite encontrar, seleccionar, organizar, producir y compartir información o conocimiento. Cierto, cuando nosotros queremos aprender algo, necesitamos organizarnos para buscar ese conocimiento. Aunque el conocimiento a veces se da porque se tiene que dar, es decir, a veces no sabes algo y el conocimiento viene como sorpresa, el aprendizaje viene como sorpresa. Por ejemplo, cuando ustedes se dieron cuenta que podían contar, es decir, no que contaban al 1, al 2, al 3, al 10, al 20 y sabían que era el 20, el 30, etcétera, sino que llegó un tiempo, no sé si lo recuerden, pero llegó un tiempo en el que el aprendizaje fue significativo, es decir, que llegaron al número 30 y que del número 30 ustedes hicieron esa reflexión, esa conexión
esa, pues esa comprensión de que solamente se repiten los números, ¿no es cierto? Del 30 va al 31, 32 al 33, y que te diste cuenta que desde ese momento tú podías contar hasta los números n que quisieras, porque comprendiste esta relación de números, ¿no? En ese sentido se dio por eh, el descubrimiento, por la sorpresa, que también es una forma que quizás hablaremos en otro momento de aprendizaje. Nosotros podemos llevar a nuestros alumnos en este proceso de aprendizaje guiado por la sorpresa, es decir, buscar precisamente dentro de estos entornos que están mencionando eh, cómo llevar, cómo planear para que los alumnos aprendan desde la sorpresa, desde lo que está ahí pero que ellos no lo conocen, y al encontrarlo, no al decírselo, sino al encontrarlo, se sorprenden. Angélica, todos nacemos con la capacidad de aprender, a no ser que suframos alguna enfermedad que nos los impida, pero el nivel de aprendizaje vamos desarrollándolo a lo largo de nuestra vida. También podemos aprender enseñando nosotros lo que ya aprendimos. Bien, Angélica comenta que precisamente a menos que tengamos alguna enfermedad que nos impida aprender. Hablemos de los niños o de las personas que tienen síndrome de Down o que tienen algún problema, digamos, de retraso o de un crecimiento no tan igual que al de nosotros, ¿no? Todos, todos, sin excepción, aprendemos. Todos, sin excepción, aprendemos cosas. En nuestro nivel de adquisición cognitiva, digámoslo de esa manera. Es decir, no importa que una persona tenga algún retraso o que algún niño tenga síndrome de Down o que, etcétera, tengamos algún problema, ¿no? Tengamos algún problema. Todos tenemos la habilidad sin discriminación de aprender algo. Todos, todos, sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros somos muy adultos y que categorizamos o que clasificamos a las personas que sí pueden y a las personas que no pueden, ¿no? Y eso también aunado a que desde la historia siempre se ha ocupado esta evaluación, que quizás ya llegaremos en la materia de evaluación a platicar de ello, que la evaluación se ocupa específicamente o se da el sentido de separación. Es decir, separo los buenos a la izquierda y separo los malos a la derecha, ¿no? Es decir, separo los inteligentes a la izquierda y separo los burros a la derecha, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo hago? Pues lo hago desde precisamente esta parte que me da la evaluación. Algunos de los profesores vamos hasta más lejos, ¿no? Es decir, estamos tan seguros de la calificación que el otro o que la otra o que mi alumno o mi alumna ha obtenido, que hasta le ponemos, no, tiene 7.1 porque tiene 7.1 de aprendizaje. Estamos tan seguros de cuánto tiene de aprendizaje, lo cual no precisamente sabemos qué es lo que sabe el otro o la otra, ¿no es cierto? Es un conocimiento subjetivo. Yo no puedo saber como profesor o como profesora qué tanto sabe la otra persona, ¿no? Eso se va a dar cuenta cuando estemos ya trabajando en lo que hemos estudiado o trabajando en algo en específico. Vamos a ver o se va a saber
qué tan buenos somos o qué tanta capacidad tenemos dentro de nosotros mismos. En ese sentido, la evaluación es un parteaguas. No lo debemos de ver como aprobó, no aprobó, es bueno, es malo, es burro, es inteligente, bla, 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 ¿no? ¿Cómo lo debemos de ver? Como precisamente lo que es la evaluación, una manera de ver en qué estamos fallando para que eventualmente vayamos corrigiendo esos errores, digamos, o esas fallas. En ese sentido, todos podemos aprender, ¿no? Todos podemos aprender, no en la misma velocidad, no con la misma eficiencia, pero todos aprendemos en este contexto que está lleno de conocimientos, ¿no? Sandra dice, es como en psicología, los factores que influyen en el aprendizaje. Claro, hay diferentes factores que influyen en el aprendizaje. El aprendizaje primordialmente o principalmente depende única y exclusivamente del que aprende. Es decir, puede haber un profesor que sea excelente, que te mencione muchos autores, que te los justifique, que te dé ejemplos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, aprendiz, o yo que estoy en ese proceso de aprendizaje, no aprender nada, ¿no? Porque el profesor es muy bueno, pero yo no le entiendo. No puedo aprender. Aunque el profesor se esfuerce y haga mil cosas, no puedo aprender, ¿no? Y sin embargo, yo le pido al profesor, oiga, profesor, la verdad es que no le aprendí, y mire todas mis notas, anoté todo, pero no me cabe, no sé, ¿no? Pero si usted me da sus lecturas de donde está sacando esos argumentos, yo lo leo. Y puede hacer que el joven, la señorita, se ponga a leer el libro y para él o para ella sea más fácil aprender de esa manera, ¿no? Es una forma de aprender. Por eso el aprendizaje es un 90% del que aprende, ¿no? El otro 10% es la guía del que trata de compartir sus conocimientos. Otros factores que influyen, por ejemplo, puede haber un profesor que es malo dando clases, no sabe explicar y sin embargo el alumno o la alumna, el estudiante o la estudiante aprende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aprendizaje no está precisamente en el profesor. El profesor no es el del conocimiento, es el de la guía, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos tener demasiados factores que influyen. Pueden ser factores internos, factores externos, ¿no? No aprendo porque yo quería estudiar medicina o no aprendo porque yo quería estudiar dibujo y mi papá y mi mamá dicen que dibujo no me va a dar nada, ¿no? Que no me voy a morir de hambre y me puse a estudiar medicina, pero medicina no me gusta, ¿no? O no aprendo porque mi papá se dio cuenta que era yo muy malo para las matemáticas, pero era yo muy bueno para el baile, por ejemplo. Y entonces él me puso a estudiar matemáticas y me sacó de baile, ¿no? En ese sentido, hay una necedad de nosotros por querer aprender, o de nosotros los adultos por querer hacer aprender algo a lo que nosotros aspirábamos y no a lo que ellos, nuestros hijos o nuestros alumnos aspiran, ¿no? En ese sentido hay muchos factores que influyen. Maribel dice, hasta los que tienen alguna enfermedad hay ocasiones que saben más cosas que nosotros y también nos hacen reflexionar sobre las cosas. Exacto, ¿no? Por ejemplo, yo veo gente de las comunidades, y cuando platicas con ellos, no son gentes jóvenes, son gentes ya viejos, digamos. Son gentes, como me decían mis alumnos,
es que usted piensa como los antiguos, ¿no? Son gente antigua, ¿no? Y estoy seguro, porque a mí me ha pasado, estoy seguro que ellos tienen más conocimiento que lo que tenemos nosotros ahora estudiando una licenciatura, ¿no? Y sobre todo si nosotros no tomamos la licenciatura como es decir, no solamente venimos aquí a la clase y tomamos la clase y con eso nos quedamos, sino después de la clase yo investigo, veo qué más cosas hay, en qué más me puedo cultivar, ¿no? Y en ese sentido hay muchas personas que tienen un conocimiento vasto y que no tienen precisamente algún conocimiento, digamos, técnico o teórico o ningún documento que diga que son licenciados o ingenieros o etcétera. En ese sentido, todos podemos aprender. Dulce, el aprendizaje es un proceso cognitivo que nace dentro de un plano social. Ocurre únicamente a través de observación a la instrucción directa. Bien, no sé si solamente ocurre a través de la observación o la instrucción directa. A mí me parece que ocurre también por la imitación o por algunos otros factores, por el gusto quizás, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, a un niño que de repente ve en el YouTube el snowboard o esto de las patinetas, ¿no? Y de repente se siente atraído, ¿no? Quizás no hay una instrucción directa, ¿no es cierto? Hay una observación, pero no una observación directa tampoco. Hay una observación digamos, en este medio de YouTube, ¿no? Y entonces él aprende. ¿Por qué? Porque hay interés, ¿no? Hay interés. Es decir, el aprendizaje no está delimitado a lo racional como lo decía de René Descartes. Recuerden que Descartes decía, pienso, luego existo. Bueno, y entonces cuando no estoy pensando, no existo. No está mal. Lo que quiero decir es que es un pensamiento racional. Si yo pienso, existo. Entonces, cuando estoy durmiendo, no estoy pensando, estoy durmiendo. Mis funciones primordiales se reducen al mínimo. Es decir, hay un descanso. No sé lo que pasa en ese sentido, ¿no? Entonces, no se reduce únicamente a la observación y a la instrucción. No quiero decir que no sean importantes, claro que son importantes y son primordiales. Por lo general aprendemos desde lo conductual, desde lo constructivo, etcétera, etcétera, ¿no? Según las pedagogías que veremos más adelante, como son la de hoy se me olvidó los nombres, se los comento ahorita, ¿no? Sino que aprendemos desde otros espacios, desde el cuerpo, por ejemplo, aprendemos desde el tacto, por ejemplo, aprendemos desde el dolor, por ejemplo, aprendemos desde el amor al otro o a la otra, por ejemplo, aprendemos desde la ilusión, ¿no? Desde ese anhelo que tenemos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido un novio o una novia al que hemos querido mucho o a la que hemos querido mucho y de repente tú estás en algún lugar, aunque viven en el mismo espacio, pues no están viviendo juntos, ¿no? Tú estás en algún lugar, a lo mejor en un parque o a lo mejor en algún otro lugar, etcétera, etcétera, y llega y te toca el hombro o te toca alguna parte de tu cuerpo, ya sea la cara, el cabello, etcétera, etcétera, y no necesitas voltear, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en nosotros?
se dibuja una sonrisa y cuando él da la vuelta o ella da la vuelta, nosotros estábamos seguros que eran ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque hemos aprendido desde el cuerpo, es decir, desde el tacto, ¿no? Hemos aprendido desde otras formas que no son racionales, que son más sentimentales, que son más subjetivas, que son más desde el corazón. Por eso es que si nosotros que somos, digámoslo así, ya estamos pasando por esta instrucción pedagógica, no solamente enseñamos desde lo racional, sino enseñamos también desde lo emocional, con el corazón, seguramente vamos a sacar generaciones que se preocupen por la otra, ¿no? Por el otro. Así lo dice en este sentido Levinas cuando habla de que el otro es importante para nosotros, ¿no? Ahí hay una relación ética, es decir, cuando nosotros y nosotras sentimos a los que están a nuestro alrededor. Ok, en ese sentido lo del conocimiento, ¿sale? Claudia, yo tenía una compañera que tiene discapacidad y de hecho era muy inteligente y muy participativa y de hecho, como lo dice, a veces podemos hacerlo sentir mal porque podemos ser muy egoístas. Sí, en ese sentido de no ver a la otra persona. Un ejemplo, fíjense cómo en nuestro país tenemos socialmente, recuerden que estamos hablando de sociología, pero dentro de nuestro país tenemos socialmente gente llena de odio, gente llena de odio. El ejemplo claro está el día de antier, que fue domingo, me parece, el día domingo, por desgracia, yo recibo de la cuenta de Twitter, de la cuenta de Facebook, de la cuenta de Telegram del presidente de la República, el compañero Andrés Manuel López Obrador, que por desgracia pone en la cuenta, por desgracia quiero comentarles que salí positivo a COVID-19, ¿no? Y él saca ese comentario, fíjense cómo estos comentarios de odio, de racismo, de querer que una persona, ya no el presidente, sino una persona muera, ¿no? Muchos sacaron en contestación, ay, gracias Diosito, porque por fin nos hiciste caso, ¿no? Otros especulando, y si se muere, ¿qué cosa va a pasar con el país? Etcétera. Fíjense cómo esto que dice Claudia, en el sentido de que podemos ser muy egoístas y que podemos hacerlo sentir mal, es precisamente porque así sociológicamente se nos ha venido enseñando, ¿no? Se nos ha venido enseñando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues quitarnos ese tipo de pensamientos con respecto a, ¿no? En este caso puntual que les pongo, bueno, está bien, es el presidente, pero además de ser el presidente, es un ser humano. Y a un ser humano, ni a tu peor enemigo le debes de desear la muerte, ¿no es cierto? Ahora, si eso es lo que está deseando algunas personas, que ya sabemos de qué lado son, ¿no? Algunas personas, imagínense qué desean para nosotros, si no somos nada para ellos, ¿no? Sociológicamente no les interesa el dolor del otro. Lo que les interesa es precisamente tener más y más y más, ya sea poder, ya sea dinero, ya sea superioridad, etcétera, para seguir humillándonos a nosotros, ¿no? Es más, cuando tratamos de insultar a alguien o cuando nos tratan de insultar, ¿cómo les decimos? A ti nunca se te va a quitar lo indio, o a ti nunca se te va a quitar lo india, ¿no? Siempre estás jodido, naco, con su antecesor, ¿no? O naca, ¿no? Eres una naca, nunca vas a saber.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando este lenguaje que nos han enseñado específicamente para denigrar a otra persona, ¿no? O tenías que ser indígena, ¿no? Fíjense cómo nosotros nos creemos, no sé, alemanes quizás, ¿no? Ahí está la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Él ni siquiera era alemán, no, perdón, no animal, alemán, una disculpa, alemán, ni siquiera era alemán de raza, o sea, de pura cepa, como se dice, sino era de otra raza. Pero cómo se llevó a todo ese pueblo alemán para comentarles o para decirles que ellos eran superiores, eran la raza aria y que a todos los demás había que asesinarlos, ¿no? Fíjense este lenguaje que socialmente seguimos utilizando y que esto lo podría estudiar la sociología con respecto al comportamiento dentro de la educación. Cómo es que nosotros y nosotras dentro de las instituciones utilizamos cierto lenguaje, sobre todo en secundaria y en bachillerato, que es un lenguaje que denigra a las demás personas, sin saber que nosotros pertenecemos a ese mismo contexto. Es decir, todos, aunque estemos más güeritos o aunque estemos más morenos, ¿no? Aunque estemos más blanquitos, aunque tengamos ojos azules, ojos verdes, ojos morados, no, perdón, morados no hay, ¿verdad? Solamente cuando te golpean. Pero cuando tenemos, digamos, esa idea de superioridad de nosotros, o de yo, de mí, con respecto a los otros, entonces, precisamente, estamos creando estos mensajes raciales tal vez misógenos también, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotras y nosotros muchas veces consumimos música misógena, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, ¿no? Me fui con ella y le hice el amor anoche y la boté al otro día y me fui con su amiga, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertos lenguajes que nos están enseñando dentro de esta sociedad, ¿no? Y que eso los bajamos en nuestra casa, en la escuela, en el pueblo, en la ciudad, en la sociedad, ¿no? En ese sentido, necesitamos también buscar esta manera de cómo poder convertir ese lenguaje que nos han enseñado para un lenguaje más digamos que nos acoja a todos, es decir, un lenguaje donde podamos entrar todos, ¿no? Por ejemplo, los zapatistas dicen necesitamos un país donde todos entremos, donde todos quepamos, es decir, donde todos nuestros pensamientos estén y sean respetados. Entonces, con respecto a lo que mencionaba Claudia, Carla dice, yo en una ocasión experimenté el anotar cada palabra desconocida que escuchaba de mis profesoras y después estudiarlas. A lo largo del tiempo me di cuenta que cada día aprendía una palabra diferente. Es una metodología que se puede utilizar, claro. ¿Cómo aprendes más cosas? ¿Escuchando al profesor o a la profesora o debatiendo con el profesor y con la profesora? ¿Cómo aprendemos más cosas en un círculo de estudios? ¿Escuchando al que está de ponente o yo también proponiendo mis propios pensamientos, ¿no? ¿De qué manera aprendemos a bailar? ¿Viendo cómo se baila o bailando? ¿No? En ese sentido, lo que dice Carla es, bueno, a mí me gusta boxear, bueno, pues voy a aprender boxeando. A mí me gusta pelear, voy a aprender peleando, ¿no? No voy a aprender viendo. En ese sentido, ¿cómo voy a aprender más? No está el profesor, no está la profesora. Yo sé que tengo mi responsabilidad de aprender, regresando a lo que decíamos hace un momento.
Y entonces, si no está, a mí me interesa la pedagogía, voy a buscar autores de pedagogía. Me meto a el internet, a San Google, y le pongo pedagogía. O le pongo pedagogía crítica. O le pongo formas de educar. O no sé. Y ahí seguramente me voy a encontrar muchos libros o muchas lecturas que me pueden en cierto momento ayudar a mí para tener más conocimiento. Ah, y que la próxima clase yo vaya y le comente al profesor algo que yo aprendí, que quizás el profesor no lo sabe, ¿no? Y entonces se hace un conocimiento más grande. En ese sentido, no ser egoístas con lo que se sabe, ¿no? Ok. Luego dice Sandra, eh, pero esa gente antigua nos puede brindar muchos conocimientos ya que tiene más años de experiencia que nosotros. Regresando específicamente a estas personas que pues son los olvidados, ¿no es cierto? Ya son los olvidados, ya son los antiguos, ya son los que tienen un pensamiento arcaico. ¿Por qué? Pues porque ya están viejos, porque ya están tomando aire que no les pertenece, porque infinidad de estupideces, ¿no es cierto? Cuando en las civilizaciones antiguas los más importantes era la gente anciana. No veías en el clan gente joven dirigiendo. ¿A quién veías? A gente anciana. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que dice Sandra, ¿no? Por esos años de experiencia que nos llevan a nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido, necesitamos también, como lo decía hace un momento, déjenme revisar, me parece que fue Claudia, no ser egoístas, ¿no? No ser egoístas, es decir, necesitamos reconocer ese conocimiento de los otros, ese conocimiento de la gente indígena, ese conocimiento de nuestros pueblos originarios, de nuestras lenguas, de nuestras culturas, de nuestra diversidad o pluriculturalidad en nuestros países, ¿no? Es decir, quitarnos esta idea de que yo soy italiano, de que yo soy francés, es que, por ejemplo, te preguntan, ¿no? O en ciudades grandes, ah, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Rafael. Ay, ¿de dónde eres? Ah, pues es que mi abuelo era de Francia y mi abuela era pues de Inglaterra, ¿no? Y pues yo ya nací aquí en México, pero yo tengo ascendencia europea. Pues sí, pero eres mexicano, ¿no? ¿Por qué no aceptamos de que somos mexicanos, de que debemos amar a nuestra tierra, debemos de luchar por nuestras raíces, nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestra educación, ¿no? Por eso les comentaba educar con el corazón, no con la razón. Claro que es importante la razón, pero es importante educar desde el corazón, ¿no? Para la gente que necesita tener un conocimiento que se pueda desenvolver en la sociedad, ¿no? Es decir, que pueda decir, no importa que sea el presidente de la República, perdón, y que pueda decir con argumentos, no nada más como lo hacen los perritos que te ladran y no te muerden, ¿no? Con argumentos, señor presidente, señora presidenta, yo no estoy de acuerdo con usted porque mire, la Constitución dice esto y además los usos y costumbres dicen esto otra cosa y además mi postura sobre esto es esto, pero le propongo esto otro, ¿qué le parece? ¿No? Cuando escuchamos a la gente decir cosas que están en contra de quien sea, pero sin argumentos y sin proposición, lo único que quieren es molestar. Como por ejemplo, cuando un chavo se te acerca, o vamos a poner el ejemplo de las mujeres, un varón se te acerca porque le gustas, ¿no?
Y entonces, pues lo rechazas porque tú no quieres una relación, estás estudiando, tienes otro novio, etcétera, lo que sea, ¿no? Después ese chavo que te andaba buscando y que quería contigo ahora te insulta. Ah, eres una apretada, quien ni quien te quiera, estás regorda, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que te dice para hacerte sentir mal, ¿no? Pero no te dice cómo puedes mejorar. Ah, estás gorda. Ah, sí, pero ¿qué te parece? Vamos a correr, ¿no? O vamos a hacer esto, o consumimos este tipo de alimentos, etcétera, etcétera. Siempre nos pasa lo mismo en este pensamiento tan agringado que tenemos, ¿no? Nosotros queremos ser superiores al otro, ¿no? Superiores siempre. En ese sentido, precisamente, nosotros debemos de ser humildes para poder aprender lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan. Como les decía, en las generaciones o en los pueblos originarios, los que llevan precisamente el pueblo son los ancianos, ¿no? Son la gente grande. ¿Por qué? Porque ya tienen experiencia, son los que comparten el conocimiento. Ok, Carla. Eh, Dice, la curiosidad podría ser, yo creo que habla de lo que ella misma comparte en la parte de arriba. Nosotros siempre debemos de ser curiosos, siempre preguntar el por qué. Nada es malo, ¿no? Siempre hay un tiempo para curiosear. Y entonces la curiosidad es buena, ¿no? La curiosidad es buena en el sentido de aprender nuevas cosas, ¿no? Cristal también reafirma, dice, la gente mayor, aunque no haya estudiado, tiene mucho más conocimientos que una persona joven y que quizás estudie, ya que los adultos tienen mucha más experiencia de las cuales han aprendido. Por eso es que tienen más conocimientos, ¿no? En ese sentido, eh, precisamente el aprendizaje que nosotros estamos desperdiciando de nuestros padres o de nuestros adultos, ¿no? Por eso en algún momento en el semestre anterior yo les comentaba, bueno, recuperen alguna historia de sus abuelos, recuperen algo de lo que ellos hayan vivido, pero recupérenlo siempre, pónganse a platicar siempre, dedíquenle un tiempo a los viejos, dedíquenle un espacio a estas personas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo siempre estoy muy ocupado aquí enfrente de la computadora, estoy haciendo cosas siempre, y de repente mi madre viene y se sienta conmigo y me cuenta pues de su juventud, me cuenta de cómo iban a viajar, me cuenta de personas, me las cuenta como si yo conociera esas personas, ¿no? Sin embargo, hacemos charla, ¿no? Y hay precisamente esta comunicación. En ese sentido, todos nos necesitamos. Nosotros más necesitamos a la gente vieja, a la gente que se supone en otro modelo neoliberal nos ha dicho que ya no sirve, ¿no? Pero eso no es cierto, porque creo que estamos aquí de acuerdo todos y todas que la gente adulta es la que tiene mayor conocimiento. Quizás nuestros padres cometan errores o nuestros abuelos han cometido errores. Por ejemplo, quizás mi abuelo fue y se llevó a mi abuela a la fuerza en el caballo, la violó y ya tuvo que quedarse ahí, ¿no? Y entonces nació mi madre o nació mi padre y la abuela tiene ese dolor, ¿no? Pero quizás el abuelo ha cambiado y ha intentado hacer cosas, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya no nos toca a nosotros precisamente criticar. Lo que nos toca a nosotros y a nosotras es no hacer lo mismo, ¿no? No hacer lo mismo, sino buscar. Carla dice las famosas clases sociales con respecto a, creo yo, de esta superioridad
de algunas personas, ¿no? Que ya veníamos hablando, que pues ya porque son güeritos o porque son de ojo claro, ya se sienten superiores. O peor aún, creo que la gente que es de color claro no se siente tan superior. Peor aún, aquella gente que es morena, pero que ya habla, se fue a Estados Unidos o ya habla inglés, ¿no? Es más, tú te das cuenta que es un mexicano, vas a Estados Unidos y te das cuenta que es un mexicano y te hablan inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es gringo, ¿no? Ya se agringó. Ahora nosotros nos agringamos también, claro, con estas series que nos mandan, con esto que nos dicen, ¿no? O sea, todo lo bueno está en Estados Unidos. Tienen una buena policía, que la Interpol, que el FBI, que el Octágono, que X, que Y, que Z y todos los demás no tienen esa capacidad. Y eso es terrible, porque nosotros, los mexicanos, tenemos una gran capacidad específicamente de hacer cosas. Y bueno, todo esto que hemos hablado, para ir cerrando, precisamente tiene que ver con la educación, ¿no? Cómo es que nosotros sociológicamente estamos empezando a buscar un cambio cognitivo con respecto a precisamente lo que estamos viviendo en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica siempre hemos sido subyugados o siempre hemos sido coercionados para que yo mujer me quede en la cocina. ¿Por qué? Pues porque tu género, pues ¿para qué naces mujer, no? Tu género dice que debes de estar en la cocina, ¿no? Yo mujer debo de pedir permiso para ir a trabajar, ¿no? Yo mujer esto, yo varón puedo andar con las mujeres que pueda porque pues es mi género, nací hombre, ¿no? Que bueno, y ese tipo de pensamientos son los que debemos de quitar, ¿no? Son los que debemos de quitar. No nos hace bien. ¿Qué nos hace bien? Está precisamente este compartir el conocimiento, este vernos como iguales, digamos, esta capacidad de comprender que tanto hombres como mujeres tenemos esa pues esa iniciativa de aprender cosas, ¿no? Y esa iniciativa, más nosotros y nosotras, de poder compartir ese conocimiento desde el corazón, ¿no? Y en este sentido, la sociología, ¿no? Y que esto que parte de la sociología tiene que ver con muchas otras ciencias, ya para ir cerrando, que no son, digamos, no es solamente la sociología como tal y como tampoco es únicamente la pedagogía como tal, no son ciencias separadas, todas tienen relación con todas. Es decir, yo les insto a que no solamente aprendamos a pedagogía, sino aprendamos sociología, aprendamos psicología, aprendamos administración, aprendamos derecho, aprendamos, no sé, economía, aprendamos de salud, aprendamos de política, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, no solamente la sociología requiere varias ciencias para trabajar en el contexto sociológico, sino también nosotros como pedagogos y pedagogas necesitamos tener dentro de nosotros varias ciencias o conocer varias ciencias para poder ayudarnos en este proceso de seguir aprendiendo o seguir conociendo el comportamiento de los seres humanos. Como pedagogos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar precisamente estrategias, metodologías, digamos, ciertas cosas que me van a servir para el aprendizaje de los y de las estudiantes que tenga yo a mi cargo. Llámese primaria, secundaria, bachillerato, preescolar, universidad, etcétera, ¿no? Como socióloga educativa, ¿qué voy a trabajar? Pues voy a trabajar la manera del comportamiento o la forma del comportamiento o estudiar el comportamiento que tienen precisamente mis estudiantes
dentro de este contexto social. Es decir, dentro de de este espacio que yo tengo de interacción de mi relación con los otros y las otras que están dentro del salón, ¿no? De clases. En ese sentido, nosotros no solamente vamos a requerir ser sociólogos educativos, ¿no? Sino también vamos a requerir ser psicólogos educativos, ser administradores de la educación, ser etcétera, varias ciencias, ¿no? En ese sentido, pues esto que abordamos y que gracias a su participación se hizo más grande. Bien, yo le dejaría por aquí porque ya son 3:24, entonces no sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna aportación más con respecto a esta clase. En general a mí me agradó cómo participaron. No sé si tengan algún comentario final con respecto a esta lectura o algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok. Bien, entonces ok, ok, muy bien. Bueno, pues entonces le vamos a dejar aquí. Recuerden que si tienen sus notas, sus anotaciones de esto que vamos charlando, de esto que vamos platicando, háganmelas llegar para que también les ayuden en sus calificaciones. Bien, entonces les doy la tarea o los trabajos que van a realizar para la siguiente clase, que sería la sesión 4, sí, la sesión 4 que es la 1.7, la ciencia de la educación y su relación con la sociología. Me van a realizar ahí un audio explicación de lo que ustedes han comprendido de la lectura. ¿Sale? Y son dos lecturas, una lectura que es de IEDEP y la otra lectura que es de Moreno Mínguez y Carrasco Campos. ¿Sale? Y le dejaríamos ahí entonces con respecto a esta clase para que no, bueno, lo leamos este trabajo y nos veamos el próximo martes ya para hablar del siguiente tema. No sé si tengan algún comentario final, y si no lo tienen, pues daría por terminado. Adelante, Claudia. De la segunda lectura también vamos a hacer audio explicación. Bueno, a mí me gustaría que solamente hicieran un solo audio explicación, no tantas, no dos, sino un solo audio, y unieran ahí las dos lecturas que seguramente van a hablar de parecido. Ah, ya, profe. Ok, Gracias. no hay de qué, Claudia. Carla, la segunda lectura es, bueno, si tú vas a la planeación, ahí vas a encontrar el tema que es el 1.7 y ahí las lecturas propuestas para que ahí las puedas revisar y las veas conforme a la bibliografía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Ok, bien. Ok, bien. Entonces, muy bien. Nada más, Dulce, lo mismo. Vea la sesión 4 y ahí en la sesión 4 está
el tema 1.7 y ahí están las dos lecturas. Una es, me parece, de YEDEP y la otra es de, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí ya las encuentran las dos lecturas. Bien, si no hay más preguntas o comentarios o algún agregado, doy por terminada la clase. Parece ser que ahora sí se extendió mucho. Qué bueno que el internet no nos falló. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde. Un abrazo a todas y a todos. Y nos estamos saludando la próxima clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Angélica.